empezamos hoy la serie de la gracia. Es que no hay nada, es un tema que a mí me apasiona y yo espero que a usted también. No hay nada más extraordinario y que nos aplique más a nosotros como iglesia que la gracia del Señor. Por la gracia del Señor estamos acá. Por la gracia del Señor somos hijos de Dios, por su gracia. Gracia es que el Señor nos da más de lo que nosotros podíamos esperar. La misericordia es que no nos da lo que merecemos. En la gracia nos da lo que no merecemos. Nos da un regalo más extraordinario. Merecíamos de alguna manera la muerte, merecíamos el castigo eterno porque estábamos separados de la gloria y de la gracia de Dios, pero Dios en su misericordia no nos da ese castigo y en su gracia nos toma como hijos y nos abraza y nos dice: mire, no se preocupe, yo sé que hiciste esto, yo sé que estás mal y que has cometido muchos errores, pero ¿sabe qué? No te preocupes, yo estoy para pagar el precio. Eso es la gracia. Denle un aplauso al Señor. Nada más para ponernos en contexto en la línea histórica, quiero un momento contar un poquito de Daniel. Todos conocemos de Daniel y quiero poner en la línea histórica de la eternidad el paréntesis de la gracia. Esta charla se llama Gracia, el paréntesis de la gracia. Entonces, el libro de Daniel nos cuenta la historia precisamente de Daniel. Y todos de alguna manera la conocemos, sabemos que Daniel desde muy jovencito fue llevado a Babilonia. El rey de Babilonia conquistó Jerusalén y se llevó a varias personas con él, con su ejército cautivo. Entre esos iba Daniel. Y todos conocemos la historia de Daniel. Es un chico que es extraordinario porque desde muy joven, recién llegado, el rey dice: mire, por favor, denle de los alimentos a estos jóvenes escogidos, porque fueron jóvenes escogidos, príncipes, inteligentes, capacitados, eso dice la palabra de Dios. Denle de la mejor comida, denle de lo que yo como. Entonces Daniel, en una decisión extraordinaria, dice: no, yo no voy a comer de esa comida, yo no quiero contaminarme con la comida del rey, a mí deme otro tipo de comida. Es una decisión interesante, no es el tema de comida, es una decisión de no contaminarse, y Dios respalda la decisión de Daniel. Años después, Daniel también, él siguió siempre en los puestos altos porque era un hombre que tenía la sabiduría de Dios, la capacidad de Dios. Muchos reyes cambiaron, pero Daniel seguía ahí en el puesto, casi como un segundo de todo el imperio babilónico. El imperio babilónico es conquistado por el imperio persa, y les cuento una noticia: Daniel sigue ahí, sigue de importante estando como segundo del rey. Y una vez el nuevo rey, un poco aconsejado mal por sus asistentes, da un edicto y dice: nadie puede adorar a nadie más que no sea a mí. Daniel, y eso se lo aconsejaron sus asistentes porque sabían que Daniel todos los días, 3 veces al día, abría sus ventanas y se ponía a orar a Dios. Entonces, Daniel dijo: bueno, sí, entiendo, pero yo no voy a dejar de adorar a mi Dios. Y como todo el tiempo abrió sus ventanas y se puso a adorar, entonces fueron y le contaron al rey: mire, Daniel sigue adorando a otro Dios que no eres tú. Y entonces al rey, dice la palabra de Dios, que le dolió porque quería a Daniel, era un hombre extraordinario. Pero bueno, él había dado un edicto, no podía hacer nada más, y echaron a Daniel al foso de los leones. Ustedes saben esa historia. ¿Y qué pasó? Nada. En la mañana el rey corrió y llegó y preguntó: Daniel, ¿estás ahí? Daniel dijo: sí, claro, aquí estoy con estos lindos gatitos. Y dice la palabra del Señor que el rey lo sacó y echó a los hombres que le habían lavado el cerebro para que hiciera ese edicto. Y dice la palabra de Dios que no habían llegado ni siquiera al suelo cuando los leones ya los habían devorado. Y con Daniel estuvieron ahí como lindos gatitos. Ese Daniel extraordinario, guiado por Dios, está orando. Años después está orando. Él está en Babilonia, en un puesto extraordinario, casi como segundo del rey, pero había sido traído cautivo desde la niñez.
él conocía la palabra de Dios. Como él era un hombre estudioso de la palabra, metido en la palabra de Dios, él conocía y él sabía lo que iba a pasar, y él sabía que había una profecía del profeta Jeremías que decía que ese lapso de cautiverio duraba 70 años. Y entonces él había sacado las cuentas y él dijo, yo creo que llevamos como 60 y resto, casi 70. Y él se puso a orar y dijo, Señor, yo quiero saber cuánto tiempo nos falta, porque según el profeta tuyo, que tú le diste palabra, dice que son 70 años los que vamos a estar cautivos. Y está orando Daniel de esa manera al Señor. Y yo quiero llevarlos aquí a Daniel 9, versículo 1 al 4. Estoy nada más poniendo el contexto de la gracia. Esto no tiene que ver con gracia, o tal vez tiene muchísimo que ver con la gracia, pero lo que estoy es contextualizando el tema de la gracia, porque vamos a estar hablando todos estos domingos sobre la gracia. Entonces dice Daniel 9, versículos del 1 al 4. Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, gobernaba el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en el libro del profeta Jeremías acerca de los 70 años que debían pasar para que se cumpliera la ruina de Jerusalén, según el Señor se lo había dicho al profeta. Y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios el Señor, ayunando, vistiéndome con ropas ásperas y sentándome en ceniza. Oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Daniel ahí en los siguientes versículos, él empieza a decirle, Dios, perdóname, perdona a mi pueblo, hemos pecado contra ti. Acuérdate que tú dijiste que eran 70 años. Señor, se están cumpliendo los 70 años, perdónanos, perdónanos, Señor. Y él empieza a clamar al Señor. Es una oración muy linda, usted puede ir a Daniel 9 y lo puede leer, ahí lo va a encontrar. Pero quiero irme al versículo 20, porque quiero hablar de una situación extraordinaria que pasa a partir del versículo 20, como el Señor ama tanto a Daniel. Este es un ejemplo extraordinario y yo deseo que algún día el Señor pudiera decir esto de mí. No sé si lo irá a decir, ojalá también lo pueda decir de ustedes. Y quiero ir al versículo 20, porque dice, yo seguí orando y confesando mis pecados y los de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas al Señor mi Dios por su monte santo. Mientras yo oraba, Gabriel, que se me había aparecido antes en la visión, vino volando donde yo estaba. Era casi la hora de ofrecer a Dios el sacrificio de la tarde, y me dijo, Daniel, he venido ahora para hacerte entender estas cosas. En cuanto comenzaste a orar, Dios te respondió. Gloria a Dios, qué hombre. Él empezó a orar y Dios le dio respuesta. Yo he venido para darte su respuesta. Porque Dios te quiere mucho. Dirá Dios eso de nosotros. Nos ponemos a orar, Señor Padre Santo. Y viene una visión a nosotros y dice, ¿sabe qué? Te estoy respondiendo porque Dios te quiere mucho. Qué rico sería, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué lindo que este hombre entregado al Señor está orando y él está, bueno, voy a terminar el versículo. Dice, porque Dios te quiere mucho. Ahora pues, pon mucha atención a lo siguiente para que entiendas la visión. Aquí viene la visión de las 70 semanas. No vamos a hablar de las 70 semanas. Si usted dice, me están hablando como en japonés, vamos en un momento a estudiar un poquito de temas de escatología, y en esto entran las 70 semanas. Las 70 semanas, sencillamente dicho, es una profecía para el pueblo judío. No tiene nada que ver con los gentiles, pero extraordinariamente tiene mucho que ver. Ahorita les voy a contar por qué y por qué estamos hablando de gracia. Lo que le dice el arcángel Gabriel le dice, ¿sabe qué, Daniel? Dios te quiere mucho. Dios te quiere un montón. Y no solamente te dice que sí, que ya está el tiempo a punto de que puedan regresar a Jerusalén, sino que te manda a declarar todo lo que falta hasta su venida, hasta el fin. Te va a contar todo, así que permíteme, siéntate que te voy a contar. Y usted está diciendo, entonces sí, la Biblia dice cuándo es. Sí, la Biblia dice cuándo es. Lo dice con fecha y hora y día.
ya hay alguno está diciendo, este hermano ahora sí se chanflió, porque la Biblia dice que ni el día ni la hora. Sí lo dice, solo que hay un pequeño problema. En las 70 semanas, antes de decirle cuál es el problema, bueno, voy a decirles cuál es el problema. El problema, que es una gran bendición, se llama gracia. Les voy a contar por qué. Porque a Daniel le escribe toda la línea del tiempo, pero para el pueblo judío. Y entonces le dice, mire, esto inicia, le voy a contar los tiempos, le manda a decir Dios a Daniel. Inicia con la firma del edicto para que ustedes puedan reconstruir Jerusalén. Ahí inicia y va por 70 semanas y ahí va a ser el fin. Entonces Daniel dice, sí, cuénteme, estoy poniendo atención. Entonces le dice, miren, en 7 semanas ustedes van a reconstruir Jerusalén y después las otras 62 semanas se van a dar diferentes acontecimientos que al cerrar estas 62 semanas, que sería las 69, porque 7 más 62 son 69, ustedes los matemáticos, 7 más 62 son 69, al llegar a las 69 semanas va a morir el Mesías. Entonces le dice todo, se lo describe todo. Cada semana es de 7 años, lo dice clarísimo la palabra de Dios. Todo eso suma 490 años. Pero ¿qué está pasando? Si 483 años sumaba hasta la muerte de Cristo. Y de ahí dice, y la última semana, que son 7 años, se va a levantar el hombre de pecado y van a ver y da todo el tema de la tribulación. 7 años de la tribulación. Y dice, y ahí vendrá el Señor. Ese es el fin. Se lo describe perfectamente, pero eso suma 490 años. ¿Qué pasa? Hay un error, porque quiere decir que si hacia la muerte del Señor Jesucristo habían 483 años, quiere decir que el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo murió a los 33 años, quiere decir que el fin hubiera sido en el año 40 más o menos. Ahí los matemáticos ya me dijeron. En el año 40 se hubiera acabado todo, ya hubiera venido el Señor y se hubiera acabado. Bueno, entraría el reino de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Señor le revela todo a Daniel, pero lo pone que de la semana 69 a la semana 70, que es una semana de 7 años, ya se acaba el asunto? Porque le está hablando al pueblo judío. Pero a la iglesia hay una promesa diferente. A la iglesia le dice que con la muerte del Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, se levanta un paréntesis que se llama gracia. Qué extraordinario. Es una promesa de Dios para su iglesia. Es una promesa de Dios para todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Es una promesa de Dios extraordinaria. Es una promesa de Dios de salvación. Es una promesa tremendamente buena para nosotros sus hijos. Del año 33, que muere el Señor Jesucristo, al año 2017, los matemáticos, saque su celular y hay 1984 años. Llevamos 1984 años de gracia. Y eso, mi amado hermano, es extraordinario. Y ese paréntesis es el que el Señor Jesucristo, cuando le preguntan, dice, ¿sabe qué? Les quiero contar una cosa. Nadie sabe cuánto va a durar. En ese paréntesis es que estamos, y ese paréntesis se llama gracia. Gloria a Dios. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Él está hablando de la gracia. El fin está bien claro. El fin ya se sabe. El fin está claro en las escrituras de Dios. Una vez que hayamos sido levantados por el Señor en el rapto de la iglesia, hay 7 años. Se vuelve a activar la última semana. Pero este paréntesis que se llama gracia, nadie lo sabe. Y es un paréntesis extraordinario que muchas veces creemos que el Señor se olvidó. No, yo le quiero decir, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este paréntesis llamado gracia es una oportunidad y un regalo precioso para todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo. Este paréntesis llamado gracia es el amor de Dios derramado a la humanidad de una manera extraordinaria. La palabra de Dios dice en San Juan 3:16, un versículo que todos lo sabemos y que muchas veces lo repetimos y lo tenemos de memoria, pero algunas veces no entendemos el alcance de este texto tan extraordinario. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis amados hermanos, la gracia de Dios es tremendamente grande, es inmensa, es extraordinaria. Por más de 200, yo diría casi 300 años, el evangelio del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, se ha cambiado de una manera lamentable. Hemos muchas veces enseñado, o de los púlpitos se ha enseñado a un Dios vengativo, a un Dios que dice, si haces algo me las pagas. Si te portas mal, te las vas a tener que ver conmigo. Si haces algo malo, me las vas a pagar. Yo quiero decirle, mi amado hermano, Dios no es así. Hay una ley universal que es la de la siembra y la cosecha. Y es una ley cierta. Si usted lo que siembra es bien, usted va a cosechar bien. Si usted lo que siembra es mal, usted va a cosechar mal. No es que Dios está interesado y lo anda vigilando a usted a ver qué malo hace para vengarse de usted y mandarle un castigo. No es eso, y algunas veces hemos querido enseñar este tipo de mensaje, y Dios es misericordioso, Dios es amor, y su misericordia es tan grande, su misericordia es tan extraordinaria, que abrió este paréntesis llamado gracia para darnos tiempo a usted y a mí de que lleguemos al conocimiento de la palabra de Dios y que declaremos que Jesús es el Señor. Pero hemos querido cambiar, hemos metido cosas en las iglesias como el tema de cortarse el pelo, el tema de los pantalones en las mujeres. Yo me acuerdo hasta el tema, y por ahí lo hemos compartido con el pastor, el tema de la televisión, inclusive, y eso fue más cerca para acá, el tema del cine. Yo conocí un cine casi a mis 20 años, porque era pecado terrible. ¿Hoy dónde estamos? Pecadores. En este paréntesis llamado gracia, no hemos entendido la libertad del Señor, y no estoy hablando de libertinaje. En esta iglesia no enseñamos el libertinaje, enseñamos la palabra de Dios. No estoy hablando de que usted puede ir y pecar y hacer lo que quiera. Yo le digo, si usted quiere ir y hoy con el mensaje usted sale diciendo, el pastor me dijo que yo puedo hacer lo que quiera y que Dios siempre me va a perdonar, permítame decirle que usted no ha recibido al Señor Jesucristo de corazón. Esa es la realidad. Si usted cree que la gracia te da la libertad de hacer lo que te dé la gana, usted no ha recibido al Señor Jesucristo del corazón. ¿Por qué? Porque cuando usted ama al Señor, usted quiere hacer lo correcto, usted quiere respetar los mandamientos de Dios. Eso es, le voy a poner un ejemplo práctico, eso es como que, pongamos que bueno, voy a ponerme yo de ejemplo. Yo casi como de todo, así que el que me quiera invitar tiene la libertad de darme de comer lo que quiera. Hay algo que casi no me gusta. Si tengo que comerlo, lo como, pero casi no me gusta, es el hígado. Yo creo que a un montón le pasan lo mismo que a mí. Entonces,
Eso es que como hoy, el día de mi cumpleaños, Karina me hubiera levantado con un bistec de hígado, me hubiera dicho, amor, aquí está esto. Y sabiendo que no me gusta. Si nosotros vivimos una vida y no de pecado y pensamos que, como la gracia de Dios lo cubre todo, yo voy a vivir una vida de pecado, eso es como darle un pedazo de hígado a alguien que no le gusta el hígado. Eso sería para Dios lo que nosotros le estaríamos dando con nuestra vida. Quiere decir que no lo amamos y no lo queremos. Si nosotros decimos, es que la gracia, entonces por la gracia soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Eso quiere decir que usted no ama a Dios, porque si usted ama a Dios, usted quiere hacer lo mejor para el Señor. Entonces en su mente no le cabe el pensamiento de decir, puedo hacer lo que quiera, porque usted sabe que usted quiere agradar a Dios y en su corazón está el deseo por agradar a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios ande buscando cualquier cosita de nuestra vida para castigarnos. El evangelio de la palabra del Señor, el evangelio de Dios es un evangelio de amor, es un evangelio de misericordia. Fue tanto el amor de Dios, tanto la misericordia de Dios, fue tanto lo que Él nos amó, que dice que mandó a su único hijo a dar la vida por nosotros. ¿Lo merecíamos? No. No merecíamos eso, merecíamos el castigo, merecíamos la pérdida de nuestra vida por andar en estos pasos. Pero Dios en su misericordia, en su gran amor, mandó aún a su propio hijo a dar la vida por nosotros. Ese es el evangelio de las Sagradas Escrituras. Por muchos años yo le decía a mis padres, y yo estaba muy joven, tal vez tendría unos 15 años, hace muy poco, hace unos 5 años fue eso. Le decía yo a mis padres, yo no entiendo el evangelio que ustedes viven, papá y mamá, y yo siervos de Dios extraordinarios. No puedo criticar porque siempre fueron siervos de Dios extraordinarios. Pero yo les decía, yo no entiendo el evangelio que ustedes viven. El evangelio que ustedes viven es un evangelio que no se puede esto, no se puede el otro, no se puede aquello, no se puede aquí, no se puede allá, no se puede, nada se puede. Yo conozco a un Señor que sí se puede, que no hago las cosas que me van a perjudicar. Yo hago las cosas que le agradan a Dios, pero todo se puede. Se puede todo lo que le agrade a Dios y yo quiero hacer lo que le agrada a Dios. Porque Él es mi Padre y yo amo a mi Padre y yo quiero hacer lo que a Él le agrada. Entonces sí se puede. Algunos saben porque lo conté en otro mensaje, que en algún momento a mí, joven, me gustaba mucho el tema del fútbol. Y entonces llegué a una oficina, me habían trasladado en el banco a otra oficina. Llegué a una oficina y los escuchaba desde el lunes que yo llegué, los escuchaba hablar de que el sábado tenían un partido de fútbol. Salud. El sábado tenían un partido de fútbol y yo quería que me invitaran al partido porque a mí siempre me ha gustado un poco el fútbol. Y pasó el lunes. Yo, el primer día que llegué, no me acuerdo por qué circunstancias, yo me presenté como cristiano. Algo me preguntaron y entonces yo dije, no, yo soy cristiano. Entonces desde el lunes supieron que yo era cristiano. Pero hablando ahí en el almuerzo, hablaron del partido de fútbol y yo todo contento. El sábado hay fútbol, el martes igual, el miércoles igual, el jueves igual, el viernes igual y no me invitaban. Entonces ya el viernes les digo, y mire, ¿y qué es el asunto? ¿Por qué no me invitan al partido de fútbol? No, pero es que usted es evangélico. ¿Y? No, aquí antes había uno que era evangélico y decía que los evangélicos no juegan fútbol. Y yo, no, hombre, seguro es que era muy malo para jugar fútbol. Sí, jugamos fútbol y puedo demostrar que jugamos bien. Entonces, el tema de la religión, mis amados hermanos, se ha metido de una forma tan fuerte en la iglesia que ha llegado a corromper la misma iglesia. Mis amados hermanos, la religión es del diablo, la religión no es de Dios. Lo que es de Dios es su amor y su misericordia hacia nosotros. Y nosotros aquí no somos una religión, somos una iglesia que alaba y adora al Señor Jesucristo. Yo le quiero decir algo, Dios no escucha solo tus palabras, Él escucha tu corazón. Primera de Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado.
La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El contexto de este versículo, ya Samuel, todos recordarán la historia bíblica, había ungido algunos años atrás a Saúl. Saúl, dice la Biblia, que era un hombre alto, su cabeza sobresalía casi por la estatura de todos los hombres, o sea, era casi una cabeza más alto que todos los demás hombres, era fisiculturista. Dice que era un hombre corpulento, muy hermoso, muy guapo, y ese era Saúl. Dios se cansó de Saúl y le dice a Samuel, ¿sabe qué, Samuel? Ya me cansé de Saúl. Ya con ese hombre no se puede, vas a levantar un nuevo rey. Así que ve a la casa de Isaí y unge al que yo te voy a mostrar. Dile a Isaí que llame a tus hijos y yo te voy a mostrar a quién vas a ungir. Y dice la palabra de Dios que fue Samuel y llegó donde Isaí y le dice, mira, uno de tus hijos va a ser rey. Wow. Así que tráeme a tus hijos. Claro, dice Isaí. Y se va, ¿y qué hace Isaí? Le trae al mayor. ¿Y cómo era el mayor? Que es el contexto de este versículo. Alto, guapo, fuerte, fortachón, así. Y dice el profeta Samuel, acá está. Y Dios le dice, no, espere un momentito, no lo unjas, yo te voy a decir a cuál vas a ungir, porque yo no veo lo que tú estás viendo. Yo no veo la apariencia, yo no veo lo exterior, yo veo el corazón. Así que di que pasen los siguientes hijos. ¿Y a cuál fue el que ungió? A David. Era chiquitico, ¿sí? Canchito, de ojos claros. Pero cuando el Espíritu de Dios lo unge, el Espíritu de Dios lo toma, dice que David volvió a sus ovejas, pero tenía una autoridad que mataba osos, mataba leones y no le tenía temor a nada porque el Espíritu de Dios estaba con él. Dios lo que mira es el corazón. Dios no mira la apariencia como la miramos nosotros los hombres. Dios mira el corazón. Dios conocía a David. Dios sabía que este hombre en algún momento iba a expresarse. El mismo Dios, este hombre es conforme a mi corazón. Un hombre lleno de defectos, un hombre lleno de pecados, un hombre con un montón de imperfecciones como usted y como yo. Dios dice, este hombre es conforme a mi corazón. Vea qué interesante. Vimos de Daniel, un hombre santo, íntegro, puro, que Dios dice, a este hombre lo amo. Pero vemos a un David lleno de defectos, lleno de situaciones, y dice, a este lo amo, este es conforme a mi corazón. Es la gracia de Dios, no es el hombre. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios que conoce tu corazón y conoce mi corazón. Estamos hablando, mis amados hermanos, de un tema de cuánto amamos al Señor. La gracia, este paréntesis de Dios hacia la humanidad, es un paréntesis de que Dios ha dejado para que usted y yo nos enamoremos completa y perdidamente del Señor. Que tengamos claro a quién amamos y a quién servimos. Quiero llevarlos a Mateo 26. Versículo 31 al 25, y es otro ejemplo extraordinario de la gracia del Señor. Dice la palabra de Dios, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, allí los veré. Pedro declaró, ese Pedro impulsivo, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió, ay Pedrito, Peter, te digo la verdad, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, no, jamás, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré.
Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Ustedes conocen la historia. ¿Saben que Pedro un ratito después lo estaba negando? Aquel Pedro que seguro pensó cuando el maestro les estaba diciendo, ustedes van a ser dispersados porque me van a matar. Seguro Pedro dijo, no, esto lo está diciendo por Judas, porque ese es bien Judas. Ese solo la plata le interesa. Tal vez por Tomás, porque ese no cree en nada. O por Juancillo, porque Juan es tan joven. Pero yo, jamás, si tengo que dar la vida por ti, maestro, yo la voy a dar. Ese es el contexto. Y ya ustedes saben la historia, Pedro niega al Señor. Pasa todo, el Señor resucita. ¿Y qué había hecho Pedro? Pedro se había devuelto a su oficio anterior. Se había ido a pescar. Pero el Señor Jesús lo está esperando a la orilla de la playa. Y le está cocinando un pescadito a las brasas. Pescadito delicioso. Está qué rico debe ser, ¿verdad? Un pescadito preparado por el mismo Señor. Era una delicia. Y el Señor le está preparando un pescado a Pedro. Y dice la palabra del Señor que Pedro ve a la distancia y dice, es el maestro. Y se tira de la barca y nada hasta la orilla. Y llega, y el Señor Jesús no lo confronta. El Señor Jesús no le dice, Pedro, aquí estoy esperando. ¿Qué pasó? ¿No me dijiste que no? Vos me negaste, yo te vi negándome. No, el Señor Jesús le da la oportunidad de que él reconozca cuál es su situación de ese momento. El Señor Jesús no empieza a recriminarle, no le empieza a recordar, ¿te acordaste, Pedro, que me dijiste? Pedro, ¿te acordaste? Qué bárbaro vos. Vos me dijiste que nunca me ibas a negar. Y mire, apenas te presionaron un poquito, ya me negaste. No, el Señor Jesús le está preparando un delicioso pescado. Y lo siente, le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo pescando? Yo ya te cambié, yo te subí de nivel. Tú ya estás en otro nivel, tú no estás pescando ahí en el mar los peces. Yo te dije que ibas a ser pescador de hombres. Yo no sé qué nos pasa, mis amados hermanos. Algunas veces cuando fallamos como Pedro en ese momento, en lugar de correr, cuando Pedro vio al Señor Jesús, él corrió hacia el Señor Jesús. En lugar de correr al Señor Jesús, corremos hacia el lado contrario. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de venir a la iglesia. ¿Sabe cómo es eso? Eso es como que yo estoy muy enfermo y me salgo del hospital porque estoy tan enfermo que no creo que pueda estar en el hospital. La iglesia es el lugar donde venimos los que necesitamos del Señor. Este es el lugar donde estamos los que hemos entendido que necesitamos de su presencia. Yo le quiero decir, mi amado hermano, yo no sé qué situación usted está viviendo. Nosotros los seres humanos prometemos muchísimas cosas, pero cumplimos muy pocas. Yo no sé cuántas veces usted le ha prometido al Señor que ya no vuelve a fallar. No sé cuántas veces usted le ha dicho, Señor, Señor, tengo problemas económicos. Sácame de esta situación y te prometo que voy a ser fiel contigo en todo, en los diezmos, en mi vida. Y el Señor te saca de la situación y muy poco tiempo después estás en la misma situación. Y te sentís terriblemente mal porque tal vez te hemos enseñado de que Dios te va a castigar. Y Dios te está esperando con los brazos abiertos. El mensaje del Señor no es un mensaje de castigo, es un mensaje de amor. Es un mensaje, Él sí quiere que no sigas pecando y no se puede vivir en un juego de pecado. La palabra de Dios es clara. Los hijos de Dios no somos practicantes del pecado. Sí pecamos, pero no somos practicantes. Quiere decir que no nos gozamos en el pecado, sino que el Espíritu Santo nos habla y nos dice, lo que estás haciendo está incorrecto. Pero los hijos de Dios podemos llegar confiadamente ante papito y decirle, volví a fallar.
como con Pedro. Pedro había fallado varias veces anteriormente. Pedro había llegado al Señor Jesús y le dijo, mire, no vaya a morir. No haga eso. Y el Señor le dice, no, apártate de mí, Satanás, me estás tentando. Pedro había hecho varias cosas, le había volado la oreja a uno de los soldados. Él había hecho varias cosas incorrectas y el Señor Jesús lo había perdonado. Y una vez más, la más terrible, podríamos decir, le niega. Y el Señor no está ahí para juzgarlo, está ahí para perdonarlo. Porque el tema no es de qué dices con tu boca, el tema es qué hay en tu corazón. El Señor conocía el corazón de Pedro. El Señor sabía que dentro de ese corazón había un corazón apasionado por Él. Un hombre que unos años después o unos meses después de esta situación se iba a levantar y iba lleno del Espíritu Santo a ser utilizado por el Señor, y como 5,000 personas se iban a convertir. Dios conocía a ese hombre, conocía ese corazón, sabía de Pedro. Él conoce nuestro corazón.